nos gozamos, vemos cómo cada vez se van añadiendo más, amén. Entonces yo le invito a nuestra hermana Andrea para que nos dé un saludo inicial a los que en este momento se encuentran conectados. Amén. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar esta tarde compartiendo este espacio de Cuéntanos tu historia. Entonces voy a saludar en primer momento a nuestro hermano David Acevedo, a nuestro hermano invitado, nuestro hermano, que ya van a estar anunciando, la hermana Daina, el hermano Fernando, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, hermano Esteban Felipe, hermana Nigi, hermano Jonathan, hermana Belkis, Steffi, Mario Rego, bueno, todos los del equipo, pastores, gracias, bienvenidos a nuestra reunión. Amén. Bueno, y ahora vamos a pasar a una parte muy hermosa que es una pequeña porción de la palabra, amén. Y esta parte está a cargo de nuestro hermano David. Entonces, por favor, ¿qué te ha dado Dios para nosotros el día de hoy? Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, listo. Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes a todos en esta hora. Es un privilegio para mí, pues, poder dar una palabra en cuanto al tema que hoy tenemos, que, hoy va a ser más que todo dirigido hacia los talentos que Dios nos ha dado. La verdad, preparé un versículo, pero creo que es muy elocuente y pues va al punto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que los invito para que nos abramos la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Me confirman cuando ya estén ahí, por favor. Amén. Listo, vamos a leer el versículo 7. ¿Listo? ¿Todos están ahí? Permítanme, yo los paso aquí para... Listo. Bien. Entonces, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía y unción del Espíritu Santo. Es el versículo 7. Dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Amén. Bueno, este versículo lo que trata o lo que quiere decir el talento, pues es un peso, una medida que existía en esa época, en ese entonces. Pero lo que me llama más la atención es que ofrecieron el talento para el servicio de la casa de Dios. Entonces, el Señor me permitió este versículo para poderlo compartir con todos ustedes, pues acerca de este tema. Es un pequeño abrebocas a lo que hoy va a darnos Dios. Entonces, es todo el talento que podamos dar para el servicio de la casa de Dios. No solamente pues en el templo o algo así por el estilo, sino que en cualquier lugar podemos servirle. Entonces, vemos aquí que pues el pueblo estuvo dispuesto pues para darles, estuvo dispuesto para 10,000 talentos, eso es mucho peso. Entonces es lo que podamos darle al Señor, lo máximo, lo mejor que podemos darle para el servicio al Señor. Amén. Ese es el corto pensamiento y la palabra que Dios me ha permitido hoy. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y nuestra hermana Viviana con nosotros. Amén, amén. Qué bendición, qué porción tan bonita. Bueno, y en esta hora vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos traen su mejor alabanza? Amén. La mejor alabanza que le podamos dar en esta tarde. Y vamos a ser guiados en esta hora por nuestro hermano Jonathan. Él nos va a dirigir en la alabanza y la adoración. Hermano Jonathan, con nosotros.
Los bendiga, de verdad. Me gozo nuevamente verles, acompañarles. Bueno, a ver. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Alabanza. Vamos a estar también alabando el nombre del Señor. Esta canción que dice: conozco un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a seguir. Su nombre es Jesús. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a seguir. Su nombre es Jesús. Él es fuerte más que el viento, su gloria más grande que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria más grande que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a seguir. Su nombre es Jesús. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder. Y él me ayuda a luchar, me ayuda a seguir. Su nombre
nombre es Jesús. Él es fuerte más que el viento, su gloria más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria más grande que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. En él puedo yo confiar. Amén, en él podemos confiar todo el tiempo, él es fiel. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y sabemos que esto es una realidad, amén. Bueno, en esta tarde se han ido añadiendo más, sean todos bienvenidos en esta tarde. Gracias por apartar este tiempo, por separar este tiempo. Como lo dije al principio, creo que vamos a ser muy bendecidos. Creo que el Señor en este espacio va a avivar los dones y los talentos que ha puesto en cada uno de nosotros para servirle. Amén. Bueno, sin más preámbulos, porque yo sé que todos están que se escuchan este testimonio de bendición, voy a dejar en esta parte a nuestra hermana Stephanie y a nuestro hermano Mario. Ellos van a ser los entrevistadores del día de hoy bajo el tema Servir a Dios es un privilegio, con un invitado muy especial que nuestro hermano Mario nos va a presentar. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente. Y qué bendición es podernos conectar el día de hoy, estar ahí en sintonía con la presencia del Señor y con nosotros a través de estos medios que el Señor ha permitido. El día de hoy, como le decía nuestra hermana Viviana, tenemos un invitado muy especial, aquel que siempre está ahí con su corazón dispuesto para servirle al Señor a través de un talento, un don especial que el Señor ha puesto en él. Y conozcamos un poco más de su vida, que conozcamos cómo ha sido el proceso de Dios con él y cómo Dios lo ha levantado, lo ha llevado. Nuestro gran invitado es nuestro hermano Daniel Mercado. Daniel Mercado es el líder de alabanza en nuestra iglesia. Siempre inspira con su voz, con sus manos a través del piano, y qué bendición es que Dios lo haya puesto en nuestra iglesia. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel. Dios te bendiga. Hoy estaremos con nuestra hermana Stephanie interactuando contigo, y sabemos que va a ser una bendición escucharte. Y bueno, ahora que pases al saludo, queríamos primero conocer un poco de tu historia, cómo fue tu infancia, tu familia, que nos saludes y nos cuentes, iniciando este espacio con esa anécdota de tu historia, desde tu niñez hasta ahora que Dios te ha permitido crecer. Amén. Así que, hermano Daniel. Dios te bendiga, Mario. Dios les bendiga a todos los jóvenes. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Amén. Sí, ok. Amén. A veces, sí, ok. Dios les bendiga. Qué bendición de estar con todos ustedes en este momento. Gracias por la invitación, Mario, Vivi. Gracias, jóvenes. Pues es un privilegio, como decía el título, servir al Señor. Amén. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Mercado, servidor del Señor, con nuestro pastor Edinson Ortiz. Es una bendición
Desde hace tiempo conocí esta obra, sirviendo con todo el corazón, y me siento feliz aquí en Bogotá, en mi iglesia, y con cada uno de los jóvenes que conozco y pues también a nivel musical, a nivel ministerial. Pues qué bendición, Mario. Bueno, mi infancia fue una infancia muy bonita, pero quería leer un versículo aquí en Jeremías 1:5. Antes de comenzar, quería leer esta porción, este versículo de la palabra del Señor, que dice así: antes que te formase, dice su palabra, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aleluya. Es un bonito versículo, y sabemos que en esta historia sabemos el llamamiento de Jeremías, que Dios lo estaba llamando. Y pues yo me asimilo un poco porque yo nací en el Evangelio, nací con una familia cristiana, mi mamá desde los 14 años, 15 años es convertida, mi papá un poco más como de 20 años conoció al Señor. Cuando yo nací, mi mamá y mi papá ya eran cristianos, eran servidores del Señor. Nací en una cuna cristiana, muy hermoso, gracias a Dios mi niñez fue muy hermoso, fue una bendición, pero no fue fácil para mí y aceptar el servicio a Dios, no fue tan fácil. Mi mamá es pastora en este momento, ella se llama Rosa Chávez, mi papá Remberto Mercado, mi mamá y todos mis hermanos, somos 4, yo soy el mayor. Sigue mi hermana Brenda, que es pastora también. Mi hermana Saray, que está sirviendo a Dios en la música, ella canta. Y mi hermano Manuel, yo creo que algunos ya la han visto, Saray y Manuel David. Ellos son servidores en la parte musical. Mi hermana Brenda es pastora y mis padres. Todos estamos sirviendo a Dios. Es un privilegio, como había dicho en ese título, porque es muy hermoso. Cada uno de nosotros tenemos y cada uno nacemos con un propósito. Mi familia todavía seguimos sirviendo al Señor, mi padre igual, mi papá fue más lento porque no quiso aceptar. Él decía que servir a Dios era muy duro. No fue tan fácil, y no es fácil vivir por fe y aceptar esa situación. Como muchas veces yo lo he sentido, o mi familia también lo ha sentido, pero siempre estamos sirviendo al Señor. Mi niñez fue desde el principio muy hermoso, pero también mi mamá nos enseñó. Mi mamá era de esas mujeres que yo lo vi, doy testimonio de que ella se levantaba desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, cogía aceite ungido y a cada uno de nosotros nos ungía las manos, la cabeza, y nosotros dormidos, yo me daba cuenta cuando mi mamá se acercaba, nos oraba, yo me hacía el dormido, pero no sabían la importancia que es ungir a nuestros hijos, enseñarle la palabra desde temprano. Eso doy testimonio de mi mamá desde las 4, 5 de la mañana, a cada uno nos ungía en nuestro cuarto. Y siempre decía estas palabras: Señor, y te lo entrego a ti, él es servidor tuyo. Te lo entregué. Mi mamá me decía que desde que yo nací, ella me presentó, mi papá me presentó al servicio de Dios, como pasó como Samuel, ¿sí? La historia de Samuel o la historia de Sansón, que son presentados desde que nacen y son promesas, así lo entregan con una promesa: Señor, Él es tuyo, te lo entrego, ¿ya? Desde niño. Y que yo me acuerde, yo a los 8 años, 9 años, comencé con el tema de la música. Y comencé, pues, primero con las percusiones. Digo yo que fue
Las maracas, yo no sé si conoce alguna vez lo que eran las maracas. Eran redonditas, tenían un palo y se tocaba de esta forma con un ritmo, claro. Y ahí se sabía que tenía tiempo musical. Pero desde ahí yo comencé con la música, fue con las maracas. Y así comencé en el servicio de Dios. Pero siempre había problema porque había envidias con ese tema, habían otros músicos, había otros jóvenes y a mí se me fue difícil comenzar. Pero siempre mi mamá se me acercaba a mí, no, sigue adelante, tú eres un servidor del Señor, tú eres un servidor, tú no puedes estar pensando en otras cosas. Ella, nunca mi mamá nos dejó pensar en otra cosa. Con decirte que una semana nos ponía a ayunar 2 veces, yo teniendo de 8 a 9 años. Así creo que todo. ¿Quién fue que escribió? Antes de pianista fue Marquillo. En el principio, ¿no? Que la mayoría de nosotros los músicos y que si tenemos tiempo en las percusiones es lo primero. Y siempre nos ponía desde el principio a orar, a ayunar, pero sin dejar de servir al Señor. Pues servía limpiando sillas, ayudando cualquier cosa en lo que se necesitaba en la iglesia. Yo dormía en la iglesia, eso fue una bendición. Mario, ¿me querías decir algo? Creo que la hermana Stephanie tenía algo que decirte. La pastora. Amén, Dani, Dios te bendiga, Dios bendiga Amén. a todos los jóvenes que se conectan en esta hora. Para nosotros es un privilegio poder llevar estas reuniones a cabo porque sin duda alguna nos bendicen de una manera especial y nos edifican. Y cuando uno va a escuchar un testimonio de una persona, todos sus 5 sentidos están como conectados. Entonces, Dani, de verdad, hay cosas que uno no las sabe. Como decía el pastor, que antes de pianista eras maraquero, entonces eso es un paso muy grande. Y ya que a todos nosotros nos ha tocado, de cierta manera, la mayoría de los que nos encontramos, pues acá, hemos tenido que ver con la música, ¿verdad? Sí. Pero, Dani, quisiera también aprovechar esta oportunidad para preguntarte también de cómo fueron tus inicios en la música y en el servicio en la iglesia. Pues ya que como tú nos contaste anteriormente de que pues tus papás prácticamente naciste en una cuna cristiana, pero Sí, pues eso no significaba que tú pues de cierta manera continuaras con el Señor, sino que tuvo que haber un momento en la vida de nosotros, en este caso tuyo, en las que tuviste que experimentar un verdadero inicio en los caminos del Señor y más en el tema de la música. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo fueron tus inicios. Ok, sí, qué bendición. Mira, mi inicio, claro, como yo te digo, en mi mamá, claro, que eso es muy importante que los padres ayuden a los hijos a conocer al Señor. En estos días, que yo tengo a mi bebé y estaba pensando en lo que mi mamá hacía, porque a veces uno comienza, ya cuando uno es padre, uno comienza a entender y lo que uno les toca hacer como padres, enseñarle. Hace unos días una niña, pues una sobrina de acá, en nuestra casa, y le hizo una pregunta a su papi y le dijo, papi, pero yo no conozco a Dios porque yo no lo veo. ¿Cómo es Dios? Cuando ella hizo esa pregunta al papá, yo me quedé pensando, cuando me pregunte mi hija ese tema, ¿quién es Dios? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué a Dios? ¿Y a quién estamos sirviendo? Fue una pregunta que me quedé pensando. Yo conocí a Dios por medio de un campamento. Yo tenía unos 8 o 9 años. Ya mi mamá había hecho un trabajo tremendo de casi todos los días ungirnos, orar, clamar por nosotros, nos levantaba, nosotros hacíamos cadenas de oración, aunque no entendíamos por qué eso.
Pero el llamado yo lo sentí la presencia de Dios en un campamento, me acuerdo, con un evangelista que se llamaba Salomón Zabaleta. Era un evangelista increíble, que eso cuando predicaba, cuando oraba, cuando ministraba, se sentía el Espíritu del Señor, se sentía la presencia de Dios. Y me acuerdo que esa vez en un culto, yo le estaba orando al Señor y le decía, yo no te conozco a ti, yo no sé quién eres, pero yo sí sé que mi mamá pues dice la iglesia, el Señor, pero ¿a quién estoy sirviendo? A pesar de esa edad que yo tenía, no conocía bien al Señor. Era 8, 9 o 10 años, por ahí pongámosle ese tiempo. Y me acuerdo que en medio de ese culto, yo sentí el Espíritu Santo en mi vida y yo comencé a temblar y escuchar la voz del Señor. Y sentir la presencia del Señor como si fuera una paloma. Yo sentía como un viento. Eso fue increíble. Ese día hubo liberaciones. Eso fue tan tremendo. Pero esa fue mi primera vez que yo conocí la presencia de Dios sin verlo. Y eso a mí me llenó de fuerza de seguir adelante, porque yo sí sé que Dios existe, que al que yo sirvo, Él me sostiene, Él me levanta, Él me restaura, Él me perdona. Entonces, así conocí al Señor y así conocí el toque del Señor. Después del tiempo fue el tema de las lenguas, que eso era un tema increíble, que el que no hablaba en lenguas no era salvo, eras tan así. Pero no, Señor, si tú me das el don de hablar en lenguas, es una bendición, pero en un momento Dios también me dio ese don. Y que Dios también me hablaba por medio de profetas y de personas que yo no conocía y se me acercaba. Y yo estaba pasando alguna situación y esa persona, sin yo conocerlo, porque así hace Dios conocer a nosotros, a sus hijos, que Él existe, que Él es Dios y que Él está contigo y que Él te está mirando. Y me acuerdo que una vez, en un error que yo había cometido, en un noviazgo que yo había cometido que no era de Dios, yo tenía por ahí como unos 15, 16 años, yo salía de la casa de la joven y yo me monté en un bus para la casita y ya después de media hora se subió una mujer, se me sentó al lado y me dijo así te dice el Señor, porque tú todavía no crees que yo te he llamado. Así te dice el Señor, si tú sigues con esa joven, te vas a estrellar. Y ella, yo me acuerdo que me dijo la profeta, y ella te va a decir que ustedes se fueran juntos. Algo así me acuerdo. Y se cumplió la palabra. Y eso a mí me asustó, pero me dio más convicción que Dios sí existe y que sí te está mirando. Y que Dios te dio ese talento o lo que te haya dado, no solamente la música, lo que te haya dado, pero Dios te lo ha dado y sí te ha llamado. Entonces eso yo lo sentí en mi corazón bien fuerte, bien bonito, y con eso yo le tengo respeto a los profetas, respeto a mucha gente que yo sí sé que tiene de Dios, que cuando uno comete algo malo, Dios muestra, pero por misericordia para salvarte. Amén. Amén. Sabemos de las exigencias que las personas que hacen parte del ambiente de la música, del ambiente de la adoración y demás, tienen, ¿sí? Antes de hacerte la pregunta, hacerte una, que no está dentro del libreto, ¿sí? Quisiéramos conocer cuál es esa canción. Todos tenemos una canción que nos lleva y nos conecta, y nosotros decimos, no, esa es mi canción favorita, pues, bien sea por la letra, bien sea por no sé, por el tipo de ritmo que tenga, X o Y, ¿sí? Pero también quisiéramos conocer cómo te defines, como músico o como adorador. Para esas dos preguntas en una para Daniel. Bueno, la canción que a mí me tocó en mi vida fue una que yo me acuerdo que vino
Roberto Orellana es un cantante chileno, yo no me acuerdo de dónde es él. Era un gran cantante, un gran compositor, pero algo que tenía él, que en uno de esos giras de campañas en Barranquilla, me acuerdo que él cantó una canción que a mí me tocó, que yo también sentía el Espíritu Santo. Fue esta, se llama así. Yo sé que lo han escuchado, o no, creo que no. Es muy viejísima, dice así. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora, llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción. Ven Espíritu Santo de Dios. No sé si lo han escuchado. Yo quisiera que alcen la mano si lo han escuchado alguna vez. ¿Alguna vez? No, nunca. Yo digo que fue el principio de Roberto Orellana. Pero yo me acuerdo que estando en esa campaña, en un coliseo, yo sentí el Espíritu Santo. Porque muchas veces yo no entendía, yo estaba muy joven, yo nací en el Evangelio y nunca conocí en el principio la presencia de Dios. Sí veía muchos danzar, sí veía algo que admiraba en él, y con esa canción es que muchas almas se convirtieron al Señor. Llegaron llorando, entonces yo ahí ahí está la presencia de Dios. Entonces, eso fue una de las canciones. Otra, no son muchas, imagínate, músico desde los 9 años. Son muchas que yo admiraba. Marcos Witt, una de esas. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria, para ver tu gloria y tu poder. Esa parte es muy bonita que a mí me encantaba. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas, y así sucesivamente. Pero a mí me encantaba esa adoración, también me llevaba, y no creas, yo sé que en estos tiempos es muy difícil, pero anteriormente habíamos jóvenes y niños entregados a adorar al Señor. Y en la costa, pues el tema usted sabe que allá en la costa es diferente que acá en Bogotá. A veces nos dice, acá en Bogotá, pues el clima y todo eso, pero allá nos tocaba vigilar casi 2 veces a la semana. Ayunamos 2 veces. Con esos temas uno veía diferente el servicio a Dios, el amar al Señor de verdad, verdad. Sí creo que nos hace falta eso acá, buscar mucho de Dios, buscar mucho del Señor, para ver las cosas, el servicio, para ver el hermano, para nuestra carne, a veces las dificultades, verlo diferente. Amén. Se me olvidó la otra pregunta. ¿Cuál fue, Mario? Era que, ¿cómo te definías? ¿Como músico o como un adorador? Bueno, en el principio, Mario, creo que como adorador, yo tocaba, no sabía lo que hacía. Ya, yo comencé como a estudiar por ahí como a los 13 años, pero yo como tipo 8, 9 años, mi pasión, me acuerdo que yo iba a la iglesia, yo veía a los músicos, y mi pasión sí era la parte musical. Y mi primera vez o mi segunda vez cuando yo toqué con el grupo musical, tuvimos una experiencia muy bonita donde yo vi bajar una nube blanca en la iglesia, y eso estaba increíble. Y yo me acuerdo que mi pensamiento no era tanto en lo teórico musical, sino la presencia de Dios. En las vigilias miraba las cosas diferente. Sí es necesario aprender música. La persona yo porque tenía el don,
Porque habemos personas que nacemos y otros que se hacen. No hay que quitar tampoco, porque hay personas que no nacen con ese don, pero si practican, sí pueden ser músicos. Y yo que he dado clase he visto ese crecimiento de muchos. Personas que no entonaban, pero con la teoría pudieron pues entender qué es cantar. Las dos cosas se pueden ligar, pero ser adorador no es tan fácil. Ser adorador requiere a veces de triunfos, pero también derrotas, de momentos duros, de situaciones muy fuertes. Me acuerdo que cuando había momentos que yo cantaba, que yo sentía la presencia de Dios que caía, a veces en ese día no habíamos comido muy bien y yo estaba llorando demasiado porque en mi familia estábamos en una situación económica tremenda. Y yo no comprendía, pero yo le decía, Señor, pero ¿por qué servirte es tan duro? Para mí, lo que pensaba yo, servir a Dios es pasar hambre, lo que yo decía. ¿Por qué? Porque el principio no es fácil. El principio de un pastor no es fácil. El principio de un evangelista no es fácil. El principio de un profeta no es fácil. El llamamiento está, pero el principio no es fácil porque no todo el mundo te cree a ti y a mí el principio no. Pero al ver esa situación o ver ese respaldo de Dios, sabían que yo tenía ese don. Porque para mí no fue fácil esa situación. El adorador se forma a veces en momentos de tribulación, a veces no en momentos buenos. La mayoría de compositores, cantantes, cristianos, como algunos que conocemos, famosos, Marcos Witt, Jesús Adrián, uno comienza a ver su historia y ellos no se formaron como adoradores en momentos como ahora están, que ahora sí hasta se olvidan de Dios. Se formaron en momentos difíciles donde nadie creía en ellos, donde no lo conocían, pero su talento y el respaldo de Dios lo hicieron crecer. El adorador no es tan fácil, no es fácil, pero se obtiene buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, orando, ayunando, porque es el respaldo de Dios con tu vida. Tú debes tener ese respaldo de Dios. Si no tienes respaldo de Dios porque si han visto que hay tremendo de músicos, pero no se siente nada. Pasa eso porque pues no hay búsqueda de Dios y Dios pues no lo respalda. Entonces el adorador no es tan fácil, pero sí se puede. Amén. Y pues, Dani, también me sorprende y me llama mucho la atención una parte que decías, cuando pues tú adorabas, realmente como que llegaste a un momento en que te confrontaste, o sea, el Señor te confrontó y como que tú decías, ¿a quién estoy adorando? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, o ¿cómo es que estoy haciendo esta parte en la oración al Señor? Y esto nos lleva un poco a reflexionar a cada uno de nosotros, los que te escuchamos, porque yo creo que en diferentes situaciones también hemos pasado eso. Y nos gustaría que nos contaras una situación que recuerdes, una de las que recuerdes como más cerca al tema en la que haya sido una ocasión tan difícil que te haya costado adorar a Dios, porque pues yo creo firmemente que pues a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Sí, claro. Bueno, situación difícil fue con mi familia. Me acuerdo que en esa situación toda familia ha pasado momentos duros y más nosotros que somos servidores, mi familia, todos servidores del Señor. Y me acuerdo que el diablo comenzó a atacar el matrimonio de mis papás. Me acuerdo que por la situación de que estábamos sirviendo al Señor increíble y un pastor, una pastora,
a mi papá le hizo algo pues tremendo, le quitó ministerio, nos quitaron ministerio en una iglesia, no estando, claro, yo no nací en el movimiento, y me acuerdo que eso fue tan duro, que mi papá le dio muy duro ese tema de que, pues, hermano, lo vamos a poner y después le quitan todo, y mi papá se enfrió mucho, que se fue de la casa, mi papá se fue de la casa, no con otra mujer, no, sino que él no quiso seguir más con ese tema. Esa situación yo me acuerdo que Dios antes me lo había mostrado en un sueño, de que vi en el sueño en la sala vi unas velas y veía dos demonios riéndose de nosotros, de nuestra familia. Y me acuerdo que la casa se partió en dos. En el sueño Dios me había mostrado en eso. La situación fue fuerte porque mi papá se fue, mi mamá cayó en una depresión increíble. Mis hermanos estaban más pequeños, los únicos grandes era pues que soy el mayor y mi hermana Brenda. Mis dos hermanos más pequeños no sintieron eso tan grande. Me acuerdo que servir al Señor en esos momentos pues, fue para mí muy difícil. Porque imagínate, siendo nosotros ejemplo, mi papá siendo ejemplo, predicando y pasando esa situación, no fue fácil, no fue fácil. Y cuando pues yo llegué a la obra del Movimiento Misionero Mundial, donde un pastor muy querido, el pastor Edilberto Quintero, en Barranquilla, en el barrio Buenos Aires, me acuerdo que él enseguida se dio cuenta, no, este hombre tiene talento, vamos a ponerlo. Y se me era difícil alabar al Señor y adorar al Señor. Pero, no sé, había algo dentro de mí que me hacía motivar el servicio a Dios, en seguir y no dejar eso, ¿ya? No dejar eso a pesar de esa situación. Ya todo eso pasó. Y a pesar de todas esas tribulaciones que había pasado con mi mamá, porque a veces uno se pone a pensar, es el testimonio. Y a veces la familia de parte de mi papá, pues hablaba mal de mi mamá, algunos hermanos. Usted sabe que a veces hay ese conflicto en algunos hermanos hablando mal, y me veía a mí también mal. Eso es muy fuerte. Pero ese proceso a mí me ayudó mucho en el crecimiento espiritual, que yo sé que mi papá se restauró, mi mamá también, están sirviendo a Dios, mis hermanos también. Creo que eso nos fortaleció. A mí me dio duro porque yo quise en un momento decirle al Señor, no te sirvo más. ¿Para qué? ¿Para qué servirte más, Señor? Porque económicamente tampoco estábamos bien. Es pasar hambre. Me invitaban a tocar y los zapatos rotos y no tenía ropa para servir al Señor. Fue una situación muy difícil, pero creo que Dios a mí me fortaleció, me restauró. Y en un tiempo acá, pues ya 10 años para 11 años acá en Bogotá, me acuerdo que en sueños también me lo mostró el Señor. Y me dijo, en yo venir acá a Bogotá también fue un proceso que Dios quiso y que todavía sigo hasta cuando Dios me diga. Y estando en esa situación con mi padre que no sabía, entonces Dios me trajo para acá para seguirme procesando. Y sigo todavía sirviendo a Dios. Creo que si yo dejo de servir a Dios, para mí, ya, porque hay personas que no tienen ese llamado, siento que me muero. Yo el día que yo deje de servir al Señor siento eso, porque ha sido toda mi vida el servicio a Dios. Y todas las bendiciones que Dios me ha dado ha sido por el servicio a Dios y por las bendiciones de algunos hermanos y algunos pastores, como mi pastor Edinson. Ese es Dios que mueve a las personas para que nos ayude. Y en estos tiempos, por eso yo siempre digo, Dios es bueno. Servir a Dios es lo mejor, porque Dios te sostiene. Dios no te va a dejar, Dios te da. Y he visto muchas personas haciendo muchas cosas, mucho trabajo, pero no se le ve nada en la mano.
no se le ve las bendiciones. Y sabe uno, ellos tienen llamado, pero no quieren aceptar. Pues eso fue una de mis pruebas con mi familia, que me dio muy duro el seguir sirviendo al Señor. Amén, Dani. Amén. Cada día vamos viendo, bueno, cómo Dios va trabajando en tu vida y ha sido una bendición para la congregación y para nosotros como hermanos, tenerte ahí en Ciudad Jardín, hermano. Dani, ahorita tú nos hablabas que un adorador debe buscar mucho de Dios y depender mucho de Dios. Y esa ha sido como que la gran reflexión que has traído hoy, es depender de Dios y servirle a Él. Amén. ¿Dónde está la clave o de qué depende que el Espíritu Santo se mueva en medio de la alabanza? ¿O de quién depende? ¿Qué crees tú? Bueno, esa pregunta es increíble. Parece fácil, pero no lo es. En la alabanza, que se pueda sentir la presencia de Dios. La verdad, en la búsqueda del músico, porque a veces le echamos la culpa al músico, porque yo he estado también en ese puesto. Si no se sintió nada en el culto y los hermanos estaban así aplaudiendo, no se saben la canción y no sintieron la presencia de Dios, entonces culpa del músico. Y a veces el otro 50% también es el pueblo. ¿Usted no han notado que a veces hay cultos que están avivados y el pueblo está metido? Yo creo que es de parte y parte. Ya para que la presencia de Dios baje, también el pueblo, el que llega, debe que olvidar lo que dejó en la casa, sus problemas, y entrar a alabar al Señor y escuchar la palabra. Igual el músico es el otro 50%. El músico que no busque a Dios, el músico que no ora, el músico que no ayuna, no busca la presencia de Dios, pues también es muy importante. Son parte y parte para que la presencia de Dios se sienta cuando esté tocando, cuando esté cantando, cuando esté cualquier instrumento o cualquier labor. Sabemos que hasta el que es ujier, hasta en la forma de saludar, de mirar, de hablar, eso también influye mucho. Entonces, para que baje la presencia de Dios, no solamente es el músico en la alabanza, hablando en el tema de la alabanza, sino también el pueblo del Señor. Tiene que poner de su parte el pueblo del Señor, el joven que me está escuchando, tiene que también poner de su parte. ¿Los escucho? Amén, Dani. También algo muy importante y lo que pues ahí estaba leyendo en una parte que comenta nuestra hermanita Mari y ella nos comenta algo muy importante y es lo que tú habías acabado de decir, que esa frase tan estremecedora que nos dice que si no le sirves al Señor sientes que vamos a morir, y eso es una realidad. Cuando nosotros experimentamos al Señor en adoración, es algo sobrenatural, es algo que cambia nuestras vidas. Y así como yo creo que quizás muchos de los que estamos aquí, Dani, no hemos tenido como ese acercamiento de hermandad, como para saber todas estas cosas. Entonces esto quiere decir que esto es un súper privilegio que tú nos cuentes estas cosas, porque de cierta manera nos bendice. Y que queríamos también aprovechar esta ocasión para preguntarte en toda esa trayectoria, porque pues eres un salmista pues reconocido a nivel internacional, nacional. Un milagro que hayas visto durante el tiempo que has ministrado, que tú hayas dicho, wow, qué sobrenaturalidad de Dios, esto jamás yo lo había visto, estoy tan sorprendido. Cuéntanos. Bueno, milagros muchísimos, que mucha gente se acerca a uno y le dice, hermano, y a veces, claro, hay que tener cuidado, porque no es uno, es Dios por medio del talento que Dios le ha dado a uno. Porque eso pasa a muchos de los ministerios y hasta pastores creen que son ellos, y vamos a ver que
que encima de uno está Dios, está la presencia de Dios y el que actúa, es el que obra. Así un milagro que yo haya visto que la persona estaba en silla de rueda y se haya levantado y cuando yo estaba ministrando, no, no tan así. Pero sí muchas personas que una vez una joven me dijo que venía atribulada un domingo a la iglesia y pues yo estaba tocando y cantando, pues no me acuerdo qué adoración, qué canción fue. Y él decía que cuando ella se estaba acercando a la iglesia, esa canción le tocó tanto que ella la transformó. ¿Y qué hace la música? La música entra al alma, trabaja en la parte del alma, del sentimiento de la persona. Cualquier música, ¿ok? Porque la música del mundo, ¿qué hace? ¿Qué trabajo hace? Ustedes saben el trabajo que hace. Y es terrible. Pero nosotros que estamos sirviendo a Dios en la música, el trabajo es diferente de levantar. Y ella decía que ella venía con un pensamiento terrible, con malos pensamientos hasta de morirse, y esa adoración o esa alabanza a ella le cambió el pensamiento. Y eso es lo que hace la música en Dios, el trabajo en Dios. Muchas personas se me acercaron en lo mismo, no como una sanidad exterior, sino más bien una sanidad interior de pensamientos, de cualquier cosa, porque es el trabajo que hace la música. Y ustedes saben que cuando mucha gente llega a la iglesia, llega atribulada y por medio de la alabanza ellos cambian y pueden escuchar mejor la palabra. Pueden escuchar mejor la enseñanza del Señor. Quiere decir que el trabajo no es fácil, porque la música entra al alma de la persona, cómo está la persona, en sus pensamientos, y cambiarle ese pensamiento, cambiarle esa forma de pensar para que pueda conocer a Dios, para que pueda servir a Dios, para que pueda acercarse, para que pueda arrepentirse. Y muchas cosas. Entonces, así yo he escuchado testimonio de esa forma. Amén, Dani. Qué bendición estás haciendo en este momento para todos los que te escuchamos. Sabemos que cada testimonio y cada experiencia que tienen nuestros hermanos nos ayudan a crecer nuestra fe. Y bueno, hoy hablamos del servicio. Algo que me ha llamado mucho la atención es la humildad con la que hablas, reconociendo siempre que Dios es el que ha puesto como esa gracia en ti, ¿sí? Y lo bueno es siempre mantener esa humildad, reconocer que lo que tenemos, los dones que tenemos son para ponerlos en servicio del Señor. También le recordamos a los hermanos que están conectados que por ahí por el chat pueden dejar sus preguntas. Si tienen alguna pregunta para nuestro hermano Daniel, la pueden hacer. Dani, sabemos que hay hermanos que también desean y están como en ese camino de servirle al Señor por medio de la alabanza, ¿sí? ¿Qué tú le recomiendas o qué tú haces antes de subirte a servirle al Señor en un culto o en una presentación? ¿Qué hace un adorador cristiano, un músico cristiano, o qué debe hacer antes de una presentación? Bueno, la pregunta está súper. Otra cosa, hay que saber, los talentos de Dios en el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, no todos somos músicos, no todos cantamos, no todos estamos al frente del altar, ¿ya? Entonces hay que tener claro que si usted no tiene el talento, porque ese talento, como yo dije ahorita, hay gente que se hace y otros que nacen. Hay gente que nace y si le hace fácil. Hay otros que sí han escuchado, más en estos tiempos de cuarentena, que hay pastores o hay personas que les tocó, pero se les dificulta. No todos tenemos el mismo talento en la música, pero no significa que los otros talentos, como el servir en la iglesia, como ayudar a la iglesia, como estar en el grupo de intercesión, como estar en el grupo de ayuno, como limpiar las sillas, como cualquier, no lo utiliza Dios. También Dios lo utiliza como ser ujier. Para mí eso es principal de un culto, principal de una iglesia. Entonces, como músico,
estar al frente no es tan fácil, pero ¿qué consejo doy yo? Estar conectado con el Señor. Estar conectado con la presencia del Señor para poder pues ministrar al Señor. Si no tienes el talento, cualquier talento Dios te puede o tienes o Dios te puede dar. No solamente ser músico es el principal en la iglesia. A mí también me parece increíble el predicar. A mí no se me es fácil. Yo he visto y lo que están aquí, me esperan un segundo, por favor. Claro, Dani, perfecto. Bueno, les recordamos a los hermanos, estamos con Daniel en Cuéntanos tu Historia. Y aquí también tenemos comerciales, ¿no? Aquí tenemos comerciales y son esos anuncios, invitarles a los hermanos que cada 8 días sábados a las 5 de la tarde estamos trayendo un mensaje, un testimonio para que nuestra fe siga creciendo. Así que le damos la gracia a cada uno de los que están ahí conectados. Sabemos de que este tiempo no es un tiempo que quizás podamos ver como perdido, sino que es un tiempo que estamos dedicando para servirle al Señor, para escuchar de su palabra, para crecer como cristianos. Y todos estos testimonios, escuchar los testimonios de los hermanos, cómo Dios han tratado con su vida, cómo Dios cada día sigue obrando en sus vidas, y los milagros que Dios ha hecho en sus vidas nos ayuda a que nosotros, nuestra fe crezca en nosotros y podamos creer que Él, así como lo hizo con mi hermano, lo puede hacer conmigo. ¿Sí? La idea es que siempre estemos ahí conectados, apartando un tiempo para buscar del Señor. También estamos invitando a los hermanos a apoyar los ayunos, que es un arma fundamental para nosotros como cristianos, el ayunar, el buscar del Señor, siempre nos tendrá ahí conectado. Lo importante que decía el hermano Daniel de reconocer que lo que tenemos no es don nuestro, sino es algo dado por Dios. Y creo que ahí está la clave. Cuando nosotros reconocemos de que lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos, es por la gracia y la misericordia del Señor, Dios empieza a actuar. Y yo también lo he podido evidenciar, ¿sí? Más adelante por allá cuando me den la posibilidad de testificar, les hablaré un poco también de mi vida. Cuando nos inviten. No, cuando nos inviten. Yo fui futbolista profesional y muchas veces, bueno, en ese trayecto de mi vida siendo futbolista profesional, conocí al Señor. Y créame, hermano, que cuando yo iba confiado en mis capacidades, yo decía, no, la saco del estadio, iba a ser, mejor dicho, el Falcao de la cancha. ¿Sí? Cuando yo iba confiado y quizás no iba tan confiado en buscar del Señor y decir, Dios mío, ayúdame, dame sabiduría para tomar las mejores decisiones dentro del terreno de juego. Y yo salía confiado creyendo en que lo estaba haciendo muy bien. ¿Pero qué? Regaño del técnico, decía que qué partido estaba haciendo, que dónde estaba. Pero bueno, ahí está y ahí me daba cuenta que siempre que ponía mis talentos y mi don al servicio del Señor y buscaba al Señor, me iba mejor. Entonces, siempre, y creo que más de uno de ustedes lo han podido vivir, siempre que confiamos en nuestras capacidades únicamente, las cosas no salen como lo esperábamos. Entonces, bueno, ya está Dani nuevamente con nosotros. Estamos en comerciales, Dani. Le comentaba a los hermanos, dándole unos anuncios, saludándolos. Así que, bueno, estamos ahí Qué pena. hablando sobre la pregunta que te hacía nuestra hermana Stephanie. ¿Sí? Sí. Que para ser parte de un grupo de alabanza, ¿qué debo tener en cuenta y qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer usted? Sí. Yo me estaba también enredando en la pregunta. Perdóneme, me concentré tanto de hablar y se me apagó el computador, se me descargó. Qué pena. Ok. ¿Qué debe hacer? Bueno, debes tener primero el talento. Segundo, tener el don
el talento, el don, practicar mucho, orar bastante, ser una persona constante. Hay muchos pastores que miran eso. O sea, mira, yo he conocido grandes, soy maestro también de música y he enseñado a grandes personas y wow, tocan increíble hasta más que yo, pero no están consagrados al Señor, así no pueden servir al Señor. Entonces tú puedes saber mucho, tú puedes tocar mucho, pero si no te consagras al Señor, no te entregas y el pastor no ve eso, pues, porque hay gente que tiene talento, pero no pueden servir así como están. No pueden servir así como están. Por eso hay que también aprender de la doctrina, aprender de las cosas del Señor y dar los frutos. Porque eso no solamente es con talento, sino también con presencia del Señor, con también que se te vean los frutos del Evangelio en tu familia y en ti, si eres casado, si eres joven, pues es importante que se te vean los frutos. No solamente es que seas músico, que hayas estudiado, que tengas el don, sino que también en una iglesia se te den los frutos, se te vean los frutos. Entonces, sí. ¿Eso? ¿Te escucho, Mario? Amén. Dani, qué pena que es que... ahí vamos. Dani, pues en serio que yo sé que toda esta charla que hemos tenido ha sido muy edificante para todos nosotros, no solo por el hecho de que nos guste adorar, sino por el hecho de que todos queremos de cierta manera hacerlo de una manera especial para el Señor, ¿sí? Adorar, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, porque dice el Señor que esos verdaderos adoradores, tales adoradores busca el Señor, que le adoremos en espíritu, que podamos sentir la presencia de Dios y no solamente cantar por cantar, ¿verdad? Sino que podamos acercarnos en adoración al Señor. Y qué bonito es saber que hay jóvenes que se han guardado para el Señor y en medio de todo han estado en un proceso en el que no ha sido fácil, como tú nos lo expresabas, ¿sí? Así es. Y qué difícil es adorar en la situación adversa, ¿no? Qué difícil es que podamos ser hombres y mujeres que realmente adoremos a Dios en todos los tiempos. Amén. Entonces, y para hacerte una última pregunta, yo sé que hay muchas personas, muchos hermanos que estamos acá y que nos gustaría recibir un consejo, amén. Y es un consejo para aquellos que anhelan, pues que anhelamos servir a Dios de cierta manera y pues a través de la música. Ok. Anhelan a través de la música. Bueno, yo les comenté ese tema que no solamente es el talento musical. Si tienes el talento, el consejo que te doy es que busques al Señor, te entregues al Señor, ames el servicio a Dios. Mira, yo conozco gente que también pueden servirle al Señor, pero no le dan importancia a ese servicio al Señor. Y no le dan importancia a servir en la iglesia, teniendo la facilidad, tienen testimonios, pero no le dan también importancia. Yo conozco a muchos así y dejan esos talentos que se oculten, ¿verdad? No podemos hacer eso. Si tienes el talento, mira, yo soy una de las personas que apoyo, bueno, a algunos le da pena porque pues, no, profesor, pero usted sabe bastante, y pues imagínese está usted, porque voy a tocar yo, y no, todos tenemos ese talento, y por mí todos podemos servir. El que tiene el talento, los animo, muchachos, los animo. Yo pues siempre leía un salmo, y la mayoría de veces yo lo tengo en cuenta cuando estoy adorando al Señor. Fue uno de los salmos que a mí también me gustó mucho cuando yo era muy niño, y es el Salmo 84. Y esta palabra quiero que lo tengas en tu corazón.
Amén. Dice en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y todos estos versículos, toda esta palabra es muy hermosa, pero estos primeros 2 versículos me gustó porque debes anhelar, ¿ya? El servicio de Dios es muy bonito, la música o cualquier otro servicio. La música tiene también un privilegio increíble y la gente te ve, pero tú debes que anhelar. Como dice la palabra, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma aún ardientemente, desean tu presencia, los atrios, las casas de Jehová. En esta cuarentena me ha costado mucho, porque desde niño nací en el Evangelio, siempre estando en la casa del Señor, siempre, siempre, siempre. Y en esta cuarentena no ha sido tan fácil para mí estar frente a una cámara. Estoy mirando una cámara, pero yo sí sé que ustedes también me están mirando, pero no estamos juntos, ¿verdad? Pero siempre mi anhelo era buscar al Señor, estar en los atrios del Señor, servir al Señor. Yo siempre estaba en la casa de Jehová, siempre estaba en la casa del Señor, en la iglesia donde Dios me había puesto, donde yo ministraba. El llamado de Dios siempre está ahí. Entonces mi consejo es: no olvides el llamado de Dios que te ha dado. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio en cualquier área. En la música es un privilegio. No lo eches, no lo saques de tu vida. Anhela eso, anhela la presencia de Dios, anhela servir al Señor. Es lo más hermoso. Y sabes que Dios no te va a dejar. El trabajo se puede perder. Muchas cosas se pueden perder. Pero si tú estás sirviendo al Señor, Dios no te va a desamparar. Abre tu corazón con esta palabra. Dios no te va a desamparar. Sirve a Dios en lo que Dios te ha puesto. Sírvalo de corazón. Si tienes ese llamado, no lo dejes. No lo dejes morir. No lo tapes. No. Anhela eso. Ardientemente desean los atrios de Jehová. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Siempre esa palabra yo lo tengo. Y yo sí sé que tú tienes ese llamado. Y sé que Dios está contigo. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. No, Dios no lo va a hacer. Aunque el mundo esté patas para arriba, como dice mi mamá. Aunque la economía esté diferente. Servir a Dios es mejor. Ese es el consejo que te doy. Servir a Dios es mejor que cualquier otra cosa. Y puedes estar en cualquier tiempo, pero Dios siempre te va a estar bendiciendo. Cree en esa palabra. Amén. Amén. Qué bendición. Y nos quedamos con esa palabra, hermano Daniel, de poner nuestra vida al servicio del Señor. Qué bendición es haberlo tenido en este espacio, un espacio apartado para el crecimiento espiritual de los jóvenes. Y hoy, a través del talento y el don que Dios le ha dado, y usted ha puesto su corazón al servicio del Señor, hemos podido ver de que lo más importante es servirle al Señor y que Él paga. Él es el que nos da nuestra recompensa. Y con eso nos quedamos, hermano Daniel. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le pague a usted, a su familia, a su esposa, a su niña. Que Dios le permita formar su niña de la forma como nos narraba usted que su madre hizo con usted. Que así mismo Sí. usted ese ejemplo se lo pueda dar a su familia, a su niña. Bueno, le damos las gracias a nuestra hermana Stephanie por estar ahí también conectada, a todos los hermanos que se conectaron. Le damos las gracias. Gracias por apartar un tiempo para servirle al Señor, para escuchar de su palabra y sobre todo para crecer de manera espiritual. Y yo sé que este espacio está siendo bendición para muchos, para nuestras vidas. Así que, hermana Andrea, va a dejar a nuestra hermana Andrea con nosotros para que nos despida en oración. Y si hay alguna pregunta en el chat, pues podamos pasarse a hermano hermano Daniel, perdón. Hermana Andrea. Amén, sí, Señor. Hermano Dani, nuevamente gracias.
Y como dice ese versículo de Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Amén. Los Amén. que sirven o los que servimos al Señor, andamos por fe, y ese es un versículo para usted, en parte del testimonio que nos contaba. Empezó tocando maracas, pero bueno, Dios Sí. seguirá cumpliendo su propósito en su vida. Amén. Entonces, no tenemos preguntas, pero muchas gracias por acompañarnos y contarnos su historia de vida. A todos los hermanos, vamos a orar para hacer despedida. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición que ha sido escuchar, Señor, el testimonio de nuestro hermano Daniel. Gracias por todos aquellos que se conectaron, Señor, y que quizás anhelan servirte, Señor, a través de la música, a través de cualquier otro servicio, Señor, en la iglesia. Ayúdanos a anhelar, Señor, el servirte, anhelar, Señor, el estar en comunión contigo y poner esos talentos que tú has puesto, Señor, en nuestras manos al servicio, Señor, porque creemos que es un privilegio servirte, Señor, que es un privilegio usar nuestra juventud en favor del crecimiento de tu obra. Te damos gracias por tu compañía, gracias por tu bendición, gracias por estar con nosotros siempre, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Pueden desactivar sus micrófonos y saludar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gracias.